Gracias, Señor Jesús. Bien, pues mire, quiero compartirle algo muy interesante que viene en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Así es que acompáñeme a primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 20. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 20. Estamos hablando de Elías, profeta del Señor, en el momento en el que Acab era rey de Israel. Y recuerde que el pueblo de Israel se había dividido, el pueblo que salió de Egipto, las 12 familias, el pueblo que gobernó Saúl, David, Salomón, se había dividido ya en tiempo de Elías, y unos vivían en Judea o en Judá, y otros vivían en Israel. Y estamos hablando de que prácticamente dos tribus vivían en Judá, 10 tribus vivían en Israel, y normalmente las tribus de Israel que se separaron tuvieron reyes que no eran de la dinastía de David e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así es que dice el versículo 20 del primer libro de Reyes, capítulo 18. Entonces Acab, el rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó a todo el pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel, y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Se lo voy a parafrasear. ¿Hasta cuándo vacilaréis o dudaréis o seréis vulnerables o digamos que le busco otra versión aquí, a ver cómo la describen. Permítame un segundito, vamos a ver. Vamos a ver la versión, nueva traducción viviente. Dice: ¿hasta cuándo titubearéis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo estaréis indecisos? Dice otra versión. Otra versión dice: ¿hasta cuándo estaréis titubeando? Otra versión dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? La que ya leímos en Reina Valera. O dice: ¿hasta cuándo? Dice otra versión: ¿hasta cuándo van a estar cambiando entre estas dos posiciones, entre dos pensamientos? ¿Y cuál era la situación aquí? Elías era un profeta de Dios. Elías era celoso del Señor. Él quería que el pueblo siguiera la voz de Dios, pero el pueblo estaba enfrentando los deseos, las reglas, la inducción, los motivos del corazón de Acab. Acab se había casado con una mujer pecadora, no era israelita, creo que era hija de los sidonios, y era una mujer perversa, diabólica. Y Acab se volvió a los dioses extraños, a Baal, es decir, prácticamente estaban adorando al diablo. Y esto era lo que su esposa le estaba induciendo. Estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor, dice la palabra. Así es que Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y esto es bien interesante porque hoy en día el creyente, muchos creyentes están claudicando, están titubeando, están eh, perdiéndose entre dos pensamientos. ¿Cuáles dos pensamientos? Los pensamientos que provienen del mundo y de los hombres, limitados por la ciencia, por las ideologías, por las maneras y las formas de este mundo, y el pensamiento que proviene de la palabra de Dios, el pensamiento que proviene del corazón de Dios, el pensamiento que proviene de los deseos de Dios para que tú y yo podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, y que podamos vivir en lo mejor de Dios y alcanzar lo más alto deseado de Dios hacia nosotros, o de Dios para nosotros, que es Cristo Jesús. Así es que hay dos sistemas de pensamientos. Mientras este mundo engañosamente y vistiéndose como ángel de luz te habla de muerte, pero te envuelve. Es decir, no te habla directamente de la muerte, pero te envuelve en sistemas, te envuelve en cosas que ante los ojos, ante la codicia, ante la lascivia de la carne, parecen cosas buenas. Y la palabra de Dios habla la verdadera, habla
la verdad absoluta, la verdad gloriosa del corazón de Dios, para que tú vivas, para que tú recibas, para que tú experimentes, para que a través de la fe tú tomes lo mejor de Dios. Así es que este mundo te dice una cosa y Dios te dice otra cosa, que es muy, las palabras de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios es contraria a la carne. La carne es enemistad contra Dios. Así es que la voluntad de Dios y el corazón de Dios y el deseo de Dios que nos ha regalado en Cristo Jesús, en su palabra, y nos ha dado su espíritu para que entendamos y que el espíritu nos guíe en todas estas cosas, se contrapone, es decir, el mundo y la carne se contraponen a los deseos del espíritu, a los deseos de Dios. Y entonces el creyente está con dos opiniones, claudicando, titubeando, cayendo en incredulidad. Y cuando el hombre pone atención a los pensamientos de este mundo y quiere poner atención a la palabra, la incredulidad es tan fuerte que merma, es decir, que impide que la fe pueda operar con libertad. Recuerde, la incredulidad es muy similar a la fe, porque la fe es por creer la palabra de Cristo, por oír y creer la palabra de Cristo. Y la incredulidad viene por oír los sistemas de pensamiento de este mundo, de la carne. Esa es la incredulidad. Así es que la incredulidad es una fuerza similar a la fe, pero en sentido opuesto. El mismo Señor Jesucristo no pudo hacer milagros en su tierra. No pudo hacer milagros en su tierra por causa de la incredulidad de ellos. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice entonces Elías, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle a él. Y si Baal, es decir, el diablo, es Dios, entonces vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es como si yo dijera ahorita, cristianos, hombres y mujeres de este mundo, si Dios es Dios, si Jesucristo es Dios, si la palabra de Cristo es viva, poderosa, eficaz, sigamos todos a Dios y vivamos en lo mejor de Dios. Y si no es así, entonces vayamos en pos del mundo. Pero los hombres decidieron rechazar a Dios. Aunque le conocieron a Dios, no le dieron gracias como a Dios y decidieron rechazar a Dios por caminar en sus propias concupiscencias, en una mente reprobada, en las tinieblas. Dice entonces, pasados muchos días, perdón, déjeme, me moví de versículo, voy a regresar al versículo donde estábamos, y dice, Elías volvió a decir, solo yo he quedado profeta del Señor, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos animales para hacer un sacrificio, cortarlo en pedazos. Dice el versículo 24, y ustedes, profetas de Baal, invoquen a vuestro Dios, y yo invocaré al mío. Y aquel que responda con fuego y que queme el holocausto o el sacrificio, ese es Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, a los profetas del diablo, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey e hicieron lo propio y estuvieron haciendo lo que tenían que hacer, sus ritos y sus motivaciones perversas y tanta cosa, herejía, y sus dioses nunca respondieron. Pasó entonces el mediodía, siguieron gritando frenéticamente y nada sucedió. Entonces Elías le dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló él el altar para el Señor. Y entonces edificó con piedras el altar, etcétera, etcétera, preparó todo. Y dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme. Y entonces el versículo 38, cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún el agua. Y viéndolo todo el pueblo se postraron ante el Señor y gritaron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías dijo, prendan, agarren, que no huyan los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y Elías los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló.
Eso es algo muy extremo, pero Elías degolló a todos los profetas de Baal que estaban a merced, al servicio de Jezabel y del rey Acab. Después, Elías le dice a Acab, versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, el rey, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Déjeme, le pongo en perspectiva. Años atrás, 3 años atrás, Elías dio una palabra a Acab y le dijo, ya no va a llover hasta que yo hable la palabra. Y no llovió por 3 años. Así es que en estos momentos, ya habían pasado 3 años, Dios manifestó su gloria y su poder, el juicio de Dios descendió, consumió el holocausto y Dios le dijo a Elías, ahora sí, habla para que la lluvia regrese. Y esto sucedió. Ahora, si nos vamos al siguiente capítulo, dice la escritura en el versículo 19. Dice la escritura en el versículo 19, versículo 1. Acab el rey dijo a su esposa Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo Elías había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel, la reina, envió a Elías un mensajero. Jezabel envió a Elías un mensajero. Fíjese, era la mujer del rey. Podía haber enviado un ejército para llevar este mensaje, pero no usó un ejército, no usó fuerza, simplemente llevó un mensajero. Un mensajero. Un mensajero lo único que hace es llevar un mensaje. Y lo importante de esto, usted me diría, bueno, pues qué sencillo es lógico. Pero lo interesante de esto es que un mensajero no tiene ningún poder, no tiene ninguna fuerza, no tiene otro propósito para ir a aniquilar o ir a matar o ir a asesinar a nadie, sino simplemente llevar un mensaje. Entonces, Jezabel mandó a Elías este mensaje, dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de mis profetas. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Es decir, Jezabel no mandó un ejército para amedrentar a Elías, le mandó un mensaje. Y Elías, que había hablado la palabra de Dios, Elías, que estaba en la presencia de Dios, Elías, que posterior a este tiempo caminó con Dios y Dios lo arrebató en un carro de fuego, Elías, que tenía el poder de Dios manifiesto en su declaración, en sus acciones, escuchó el mensaje de la reina y temió por su vida y se llenó de miedo. Y él pensó que había un gran peligro y se fue para salvar su vida, huyó. Y aquí lo interesante es que Elías no se amedrentó por degollar, por matar a los 450 profetas de Baal en presencia del rey Acab. Inclusive no se atemorizó, no se amedrentó en medio del rey Acab, pero sí se amedrentó de una manera inconcebible por un mensaje que trajo un mensajero de la reina. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos al mensajero del mal, al mensajero de la muerte, al mensajero de la mentira, al mensajero de engaño, al mensajero de la escasez, al mensajero de la enfermedad, al mensajero de las relaciones rotas, al mensajero de lo imposible, al mensajero del egoísmo, de la contienda, de los celos, de la lascivia, de la carne. Si abrimos nuestros oídos y recibimos el mensaje de ese mensajero, seguramente vamos a quedar vulnerables a la incredulidad y podríamos entrar en pánico, como le pasó a Elías. Si a Elías le pasó porque abrió sus oídos a ese mensaje y recibió ese mensaje, sin considerar la presencia de Dios, sin considerar el poder que se movía en él estaba ungido por Dios. Pero dejó de lado todo y escuchó, abrió
sus oídos a ese mensaje. Si nosotros abrimos nuestros oídos a la incredulidad, podemos quedar vulnerables a todo este tipo de situaciones. Por eso yo le he insistido una y otra vez, no abra sus ojos, su corazón y sus oídos a las noticias. Si quiere, conozca de manera general lo que pasa en el mundo, pero no esté ahí 1, 2, 3, 4 horas viendo noticias, escuchando muertes, escuchando problemas, escuchando pleitos entre las personas, escuchando engaño, escuchando fornicación, adulterio, problemas en las relaciones, asesinatos, escuchando fracasos económicos, escuchando chismes, escuchando perversidad y maldad. Mejor aproveche ese tiempo para entender lo que usted es en Cristo. Aproveche ese tiempo para escuchar las buenas nuevas. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Las noticias y todo lo que hay en este mundo. Y no estoy diciendo que no nos enteremos de lo más primordial, pero a veces abusamos. Y la mayoría de estas cosas están manchadas, están envueltas, sumergidas en perversidad, en malicia. Y el único objetivo, incluyendo a los anuncios de la televisión y del internet y de las redes sociales, es que tú quedes vulnerable a la incredulidad, que tú dejes entrar palabras que son contrarias a la palabra de Cristo, a pensamientos que son contrarios a la palabra de Cristo, a ideologías que son completamente perversas y contrarias a la palabra de Cristo. Bien, dice el versículo 3, el versículo 4, entonces se fue Elías al desierto y vino y se sentó debajo de un enebro. Dice, y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida. Fíjese hasta dónde llegó Elías. Quítame la vida. Sin saber que Elías iba a ser arrebatado, sin saber que él mismo iba a ser arrebatado por un carro de fuego, sin perder la vida, Dios lo llevó. Dice, quítame la vida, Señor, pues no soy yo mejor que mis padres. Es decir, incredulidad al máximo en el corazón, había concebido el miedo y la incredulidad. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Horeb, el monte de Horeb. El monte de Horeb representa a Cristo. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, tengo un celo de Dios y los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas. Es decir, esto habían hecho. Jezabel y su esposo habían estado matando a los profetas de Dios antes de que hubiera este evento en donde Elías mató a los profetas de Baal. Dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es decir, había concebido tantas mentiras Elías que estaba pensando, había concebido y creyendo lo que no existía, lo que no era, eran puras mentiras. Mire, le dice el versículo 11, y el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Yo soy el Señor. Dice, y aquí, el Señor pasaba en un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y después un terremoto y el Señor no estaba en el terremoto. Y después vino fuego y el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, el texto del Señor, de los hijos de Israel han dejado su pacto y han derribado los altares y han matado a espada a sus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, vuélvete por el camino del desierto a Damasco y llegaréis y ungirás a Hazael y al rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, y ungirás al rey sobre Israel. Es decir, ya iba a ser destituido Acab. Y así es que Eliseo hizo como Dios le mandó, y después también fue y escogió a Eliseo, ungió dice la escritura que ungió a Jehú, ungió también a Jezael y ungió a Elías, pero
Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así es que Elías, mientras creía que ya nada más quedaba él, había 7,000 hombres que eran fieles para seguir al Señor en Israel. Bien, esto es muy interesante porque lo que quiero poner en perspectiva es que Dios está con nosotros. Mire, le voy a leer algunos versículos. Dice la escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 5, apúntelos. Dice la escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Dios dijo, nunca te desampararé y no te dejaré. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios nos hizo nacer de nuevo. Nos selló con su Espíritu Santo, nos dio su unción, nos dio su palabra, nos dio todos los recursos. En nuestro espíritu está toda la plenitud de la deidad, porque Cristo se hizo uno perfecto con nuestro nuevo espíritu. Por eso somos nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo. Así es que dice Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no estés entre dos pensamientos. No abras tus oídos a los pensamientos de este mundo de tal manera que ellos te transformen, que ellos te moldeen bajo presión, bajo engaño, bajo miedo, bajo estrés, bajo todo lo que ya hemos dicho. No te conformes, no recibas, no quedes en la posición que decía Elías, entre dos pensamientos. Solo ten un pensamiento, el pensamiento de la palabra. Es urgente que hagamos esto. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestras mentes han estado por mucho en el sistema de pensamientos de este mundo, pero Dios quiere restaurarnos completamente. Nuestro espíritu es perfecto, Dios nos ha concedido todas las cosas por gracia en Cristo Jesús, pero Dios quiere que nuestra alma, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, de hacer, actuemos como Jesús, porque nos ha dado todos los recursos para hacerlo, nos ha bendecido con toda bendición, con toda su gracia, para que vivamos en lo mejor de Dios. Y Él quiere que aún nuestros cuerpos, nuestras acciones, nuestro propósito manifieste la gloria de Dios, no solo nuestro espíritu, pero nuestra alma y nuestro cuerpo. Así es que a través de renovar nuestro entendimiento con la palabra, nuestras vidas pueden ser transformadas, pero sí, solo sí, cerramos nuestros oídos a los sistemas de pensamiento de este mundo. No debe haber en nosotros dos sistemas de pensamientos, dos opciones, dos pensamientos. Debe haber uno solo, un solo pensamiento. Este es el Señor. Ahora dice, por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios, tener intimidad con Dios. Y después dice Juan 14, 23. Dice el Señor Jesús, el que me ama, mis palabras guardará, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo importante de esto es que Dios ha hecho morada en nosotros con su espíritu. El Señor Jesucristo dice, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Así es que en tu espíritu, en tu corazón, en la parte espiritual de tu ser, recuerda, el hombre es un ser espiritual, es espíritu, alma y cuerpo. En tu espíritu, si eres un creyente nacido de nuevo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran de una manera perfecta, porque tu espíritu es perfecto. Así es que si Dios mora en nosotros, y Dios nos ha hablado la bendición y nos ha dado su espíritu para conceder, para enseñarnos qué es lo que nos ha sido concedido. Entonces, ¿por qué hemos de abrir nuestros oídos o hemos de recibir otras enseñanzas? Otras noticias, si tenemos las buenas noticias del Evangelio, otros reportes, si tenemos la palabra de Dios que es viva. Por padecer soledad o porque hemos de padecer debilidad o confusión o miedo, si Dios está con nosotros, aquí mismo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tú puedes hablar con Dios y tener una intimidad con Dios a través de conocerlo en su palabra, a través de orar en el Espíritu, a través de decirle, Señor, aquí estoy, a través de cerrar tus oídos a la incredulidad y a través de ponerte atento, de estar quieto. Mira, te voy a leer otras escrituras muy interesantes.
Dice la palabra en Hebreos capítulo 1. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, Él es fiel a lo que te ha dicho. Y Él tiene cuidado de ti. Y Él te ha dado todos los recursos para que tú pongas las palabras de Dios en tu boca y le hables a las aguas, le hables al fuego, le hables al mar, le hables a las olas, le hables al viento, le hables a la montaña, le hables al sicomoro, le hables al mal, resistas al diablo, conociendo y estando sujetos a la justicia, a Cristo, en la presencia del Señor. Su presencia nunca se va de ti. Por eso el Salmo 91 es un salmo mesiánico, porque dice, el que habita el abrigo del Altísimo, tú ya estás en Cristo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Tú estás bajo la sombra del Omnipotente, necesitas creerlo y vivirlo. Dice, diré yo al Señor, imagínate debajo de la sombra del Omnipotente, tú puedes decir, Señor, tú eres mi alto refugio, tú eres mi confianza, solo en ti confío, Señor, solo en ti confío. Pero cuando tú asomas tu cabeza y abres tus oídos a tantos engaños y a tantas mentiras, a las realidades de este mundo, a los deseos de tu carne, entonces pierdes de vista tu posición en Cristo. Dice la escritura, solo en ti confío, pues tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Tú estás en Cristo, Cristo mora en ti, Cristo está en ti. Así es que si Dios dijo, si Cristo es el que tiene la palabra de poder y su palabra no falla y su palabra es inequívoca, es verdadera y Dios es fiel a lo que dijo en su palabra y su palabra cuando fue enviada y cuando es puesta en nuestras bocas, causará el propósito por el cual Dios la puso, Dios la creó, Dios la envió. Entonces, ¿por qué hemos de creer otras palabras? ¿Por qué hemos de creer otros reportes? ¿Por qué hemos de estar anhelando otras noticias? Dice Hebreos 4, versículos 9 al 12. Por tanto, queda un reposo por el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios ha reposado de las suyas. Así es que Dios no nos ha llamado a caminar por obras. Somos salvos por gracia a través de la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe, no a través de las obras. Así es que no debemos de preocuparnos, no debemos de tener cuidado de nosotros, porque Dios cuida de nosotros. Antes bien debemos de pedirle a Dios sabiduría para caminar adecuadamente en todas las cosas que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Dice, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que si algo tú y yo tenemos que hacer es aprender a reposar en la palabra, aprender a reposar en que Dios es fiel. Su palabra es poderosa y sostiene todas las cosas de la creación. Mira cómo dice Hebreos 6, versículos 17 al 20. Por lo cual, Dios queriendo mostrar abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a ti y a mí, la inmutabilidad de su consejo, es decir, su consejo que no cambia, interpuso juramento, juró, dice, juró por sí mismo, porque por dos cosas inmutables que no cambian, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Dios juró y Dios dio su palabra. Dios le juró a Abraham. Aquí si tú lees el capítulo completo de Hebreos 6, vas a enterarte que Dios le habló a Abraham y juró por su nombre. Dios le dio la promesa y juró. Así es que no solo Dios nos da su palabra, sino que jura su promesa con su juramento. Es imposible que Dios mienta para que tú y yo tengamos un fuerte consuelo. Dice, tú y yo los que hemos acudido para tomarnos fuertemente de la esperanza puesta delante de nosotros, de la esperanza puesta delante de nosotros, de la benignidad de Dios que estamos esperando. No ponemos nuestros ojos en el caos, en las tinieblas, en las malas noticias, en la incredulidad, pero ponemos nuestros ojos en la palabra, en la benignidad de Dios, en la bondad de Dios, y eso es lo que esperamos.
Dice el Salmo 112, que el justo no tendrá temor de malas noticias. El justo está afirmado en su corazón. Así es que dice la escritura después, dice, esta esperanza la tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Está haciendo una alusión al tabernáculo, no al tabernáculo de Moisés, pero al tabernáculo celestial, en donde Jesús entró una sola vez y para siempre con su misma sangre, para obtener eterna redención, o habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que la enseñanza de hoy, lo importante es que tú y yo podamos entender que Dios está con nosotros y que necesitamos concebir, necesitamos estar quietos. Cuando un niño está en compañía de papá y mamá, está seguro, no tiene temor a nada, puede estar libre, feliz, en paz. Y eso es lo que Dios nos llamó a vivir a ti y a mí. Entender que Dios está con nosotros, pero necesitamos entender que no es a través de nuestros sentidos y de nuestras emociones, sino es a través de la palabra, que tenemos la convicción y que sabemos que Dios nos ama, que sabemos que Dios está con nosotros, que sabemos que Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará, que sabemos que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su autoridad y su poder para hablar, para creer, para soñar, para concebir. Recuerda que la imaginación tiene que ponerse en acción en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la palabra y la concebimos en el corazón, tenemos que vernos en la palabra. Tenemos que vernos en la palabra. Vernos como dice Isaías 53, porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre Él y por su llaga ya hemos sido curados. Dios nos llamó a creer en estar sanos y a creer en su salud y en su bienestar. Dios nunca nos llamó a creer en estar enfermos y a creer en la enfermedad o a abrazar la enfermedad o a abrazar las problemáticas de la salud del cuerpo humano. Hay muchos niños, hay muchos personas que sufren de enfermedades porque sus padres o porque ellos mismos, las personas más adultas, abrazan la enfermedad y creen que la enfermedad es parte de sus vidas. Pero si entendieran lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y Jesús sufrió todos nuestros dolores y llevó todas nuestras enfermedades, pagó todas nuestras deudas y todos nuestros pecados para que nosotros no padezcamos y no vivamos ese sufrimiento. Cuando nosotros entendemos el poder del Calvario, el poder de las heridas y de las llagas de Jesús, podemos entender que ese es el último reporte. Jesús es el primero y el último, el principio y el fin. Y la palabra de Dios es viva. Pero cuando abrimos nuestros oídos a que esa enfermedad tiene que ser parte de tu vida y así vas a vivir hasta que tú mueras, te dice el doctor o te dice A, B o C, y tú abrazas eso, entonces tú estás entre dos pensamientos. Y alguien que tiene dos maneras de pensar, alguien que tiene dos sistemas de pensamientos, nunca va a prosperar, nunca va a tener un fruto de bendición, lo dice la Escritura. Es inconstante en sus caminos, dice la palabra, aquel que tiene dos maneras de pensar, aquel que tiene dos pensamientos, aquel que está entre dos posiciones. Lo mismo en la economía. Dios nos ha dado el poder para hacer el dinero, para hacer las riquezas. Cuando aprendemos a sembrar y a cosechar, cuando aprendemos que Dios nos ha llamado para hacer bendición y no para acaparar, cuando aprendemos a que Dios nos ha llamado a dar, y en la medida en la que tú des, es en la medida en la que fluyen las riquezas y el poder de la prosperidad en tu vida para bendición de muchos, no para ser egoístas, porque Dios nos llama a ser administradores de su gracia, administradores de sus riquezas. Es como cuando tú no quieres gastar agua en tu casa y tienes las llaves cerradas y te llega un recibo de agua de 20, 50 pesos. Pero seguramente si tú abres la llave de las llaves, del agua de toda tu casa y la dejas fluir, 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 pues te va a llegar una cuenta de miles de pesos. ¿Por qué? Porque cuando tú abres la llave, el agua fluye porque ya está disponible ahí y fluye y fluye y fluye mientras tú no cierres la llave. Así es que el sembrar tiene que ver con abrir la llave de bendición que ya mora en ti, que ya está en ti, para que fluya y fluya y fluya la bendición a través de ti. Y entonces
En las relaciones es lo mismo. Y en cada situación es de nuestra vida. Así es que nuestra animación es que no estés en dos sistemas de pensamientos, en uno solo, en la palabra. Pero para eso necesitas amar la palabra, necesitas sumergirte en la palabra, necesitas abundar en la palabra, necesitas amar al Señor, concebir al Señor y verte en el corazón, concebir las promesas de Dios. Concebir las promesas de Dios. Nos han enseñado en este mundo a que a través de los ojos concibamos. En la religión tradicional de nuestro país ponen un crucifijo, es decir, una cruz con un personaje ahí, pero Cristo no está en la cruz. Cristo fue sepultado y se levantó al tercer día, resucitando entre los muertos para justificarte a ti y a mí a través de la fe. Así es que no vamos a concebir como el Sagrado Corazón, como la pintura o como el crucifijo, pero debemos de concebir como la palabra y entender que Dios está con nosotros. Dios es espíritu, pero tú eres espíritu. Su mano está con tu mano, pero en tu espíritu. Yo no estoy diciendo que sea imposible, pero las personas, los creyentes, no fueron llamados a oír audiblemente a Dios o a sentir sus manos, pero a caminar en la fe. Y la fe en su palabra, la fe de Jesús que viene por oír la palabra, tiene el poder, la palabra tiene el poder para que nuestros corazones conciban y nosotros estemos tan convencidos de su presencia y de que estamos con Él y de que no haya temor y que tengamos confianza, dice el Señor, para el día del juicio, por lo que Jesús hizo por nosotros. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo y nunca nos dejará y siempre estaremos con Él hasta la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Lo que estamos viviendo hoy es algo muy pasajero, muy temporal. Aprovechemos este tiempo para creer, para animarnos, para concebir, para estar contentos, seguros, confiados. Solo en ti confiaré, dice el salmista. El Señor es mi pastor, nada me falta, para que entonces en esa libertad, en ese gozo y en esa alegría, en contra de la adversidad, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, podamos bendecir a muchos y podamos causar que muchos vengan al conocimiento de la verdad, que muchos procedan al arrepentimiento y que acepten a Jesús como Señor y Salvador y puedan descansar de sus trabajos, de sus vidas, de sus estreses, de sus presiones, de sus miedos. El Salmo 34 dice, bendeciré en todo tiempo al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, clamé, dice, déjeme recuerdo cómo dice. Vamos a leerlo, porque lo traigo como una canción, como un canto, y no quiero cantarlo, sino casi quería ya entonarlo, pero más bien quiero declararle lo que la palabra del Señor dice. Así es que vamos a buscar rápidamente el Salmo 34 y vamos a leer los primeros versículos. Mire, dice la Escritura, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es una bendición que usted alabe, se regocije en todo tiempo. Alabe al Señor y le dé gracias. Dice, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Los mansos son los que creen en Jesús. Los mansos son los que deciden creer por la palabra. Los mansos son los que prefieren poner la palabra de Dios en sus bocas que palabras de perversidad o de muerte. Los mansos son aquellos que deciden confiar en el Señor. Dice el versículo 3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice el versículo 4, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó al Señor y el Señor lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Honrad, adorad, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le honran, le adoran y le temen. El salmista vio de lejos la bendición que tú y yo íbamos a tener, porque el salmista tenía la unción, Dios estaba con él, pero Dios está en nosotros. Cristo está en nosotros y Dios está con nosotros por la unción de su Espíritu
pero está con nosotros en nuestro espíritu. Así es que el salmista vio de lejos lo que iba a suceder a todos aquellos que creyeran. Así es que Dios está con nosotros. Cuando tú clamas, Él está ahí dispuesto. Pero el propósito de Él es que aprendas a escuchar su voz, esto es a través de su palabra, y que cierres tus oídos a las palabras del enemigo. El enemigo quiere engañarnos, no debemos confundirnos. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que pídele al Espíritu de Dios que te ayude a entender claramente su palabra, a discernir claramente su palabra y que la palabra te ayude a entender cuando un sistema de pensamientos o cuando un pensamiento que venga a ti tiene que ver con la carne o con la maldad para ser desechado, pero para que solo siembres la palabra de vida, para que solo declarando la palabra de Dios permitas que Dios escriba en tu corazón vida, salud, bienestar, aceptación, gloria, restauración, benignidad, justicia, gracia, fe, poder, riqueza, vida eterna. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. Señor, estamos confiados en ti. Solo en ti podemos estar confiados y confiamos solamente en ti, Señor. Que tu paz, tu amor, tu gracia puedan inundar nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes en tu palabra. Permite que la voluntad tuya, Señor, sea incitada desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Tú produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te adoramos y te exaltamos. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo Jesús declaramos que somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Tú, Dios, estás con nosotros. Nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Recibimos la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia y declaramos todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén, amén y amén. Amén.